Desde hacía años, yo había acostumbrado a mi hija a una vida sin sobresaltos financieros. Cada mes, sin falta, transfería dinero a su cuenta antes de que ella siquiera tuviera que pedirlo. Pagaba sus cuentas de luz, de agua, el alquiler cuando las cosas se ponían difíciles. Cubría emergencias del auto, reparaciones del departamento, gastos médicos inesperados. Resolvía problemas antes incluso de que ella los notara. Lo hacía por amor, convencida de que así la protegía y le facilitaba el camino. Después de todo, ¿no era eso lo que hacía una buena madre? Pensaba que al evitarle preocupaciones, le estaba dando una mejor vida, una existencia más tranquila que la que yo había tenido. Sin embargo, con el tiempo, esa ayuda constante empezó a convertirse en una obligación silenciosa que nadie reconocía. Ya no recibía llamadas de agradecimiento, ya no había mensajes diciéndome cuánto apreciaba mi apoyo. El dinero que enviaba desaparecía sin comentarios, como si fuera algo natural, algo que simplemente debía estar ahí. Me había convertido en una especie de cajero automático emocional, disponible las 24 horas, sin horarios ni límites. Y lo peor es que yo misma había permitido que eso sucediera, mes tras mes, año tras año. Aquella tarde de jueves, durante una conversación aparentemente trivial por teléfono, noté un tono distinto en su voz. Habíamos estado hablando de cosas cotidianas, del clima, de cómo le iba en el trabajo, de los planes para el fin de semana. Todo fluía con normalidad hasta que mencionó a su suegra, doña Carmen, una mujer que yo conocía de vista, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. Mi hija empezó a contarme sobre un almuerzo familiar que habían tenido el domingo anterior. Ya no era el agradecimiento de antes, sino una seguridad arrogante, casi burlona. Su tono cambió completamente cuando comenzó a hablar de cómo doña Carmen había levantado su propio negocio desde cero, de cómo había criado a sus hijos sola después de enviudar joven, de cómo nunca había pedido ayuda a nadie. Cada palabra que salía de su boca era una comparación implícita, un contraste doloroso entre esa mujer admirable y yo. Comparó mi vida con la de su suegra, exaltando el hecho de que esa mujer había construido todo por sí misma, sin depender de nadie, sin extender la mano jamás, insinuando, con una claridad que me cortó la respiración, que yo solo sabía pedir ayuda y depender de otros. Mencionó que doña Carmen había comprado su casa con su propio dinero, que había pagado la universidad de sus hijos con el sudor de su frente, que era un ejemplo de verdadera fortaleza. Sus palabras no fueron un ataque directo. No me insultó abiertamente, pero el desprecio era claro, como una corriente subterránea que arrastraba todo a su paso. Lo que más me dolió no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había una especie de admiración reverencial en su voz cuando hablaba de su suegra, un respeto profundo que jamás había escuchado cuando hablaba de mí. Era como si en su mente, doña Carmen representara todo lo que una mujer debería ser, y yo fuera apenas una sombra patética de eso. La ironía era devastadora porque esa mujer a la que tanto admiraba no había tenido que sostener económicamente a su hija durante años, no había sacrificado sus propios ahorros, no había renunciado a viajes o proyectos personales para asegurarse de que su hija viviera cómodamente. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era solo la comparación, aunque eso ya era suficientemente doloroso. Era la certeza de que mi propio esfuerzo había sido invisibilizado durante años, reducido a nada, borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Todos esos años pagando facturas, resolviendo emergencias, enviando dinero cuando ella y su esposo pasaban por momentos difíciles, todo eso había desaparecido de su memoria. O peor aún, había sido reinterpretado como debilidad, como dependencia. En ese instante comprendí que, para mi hija, yo ya no era un apoyo valioso, sino una figura cómoda que daba sin exigir nada a cambio. Me había convertido en algo así como un recurso disponible, útil pero no respetado, necesario pero no valorado. Era la persona a la que se recurría cuando había problemas, pero no la persona a la que se admiraba o se respetaba. Y lo más triste era darme cuenta de que yo misma había construido esa dinámica con mis propias manos. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el sillón de la sala durante horas, simplemente mirando por la ventana sin ver realmente nada. Las palabras de mi hija daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, repitiendo una y otra vez esa admiración por doña Carmen, ese desprecio velado hacia mí. Intenté recordar cuándo había comenzado todo esto, en qué momento había perdido su respeto, pero no encontraba un punto específico. Había sido gradual, como la erosión de una piedra bajo el agua constante. Pensé en todas las veces que había sacrificado cosas para ella. El viaje a España que cancelé porque ella necesitaba dinero para el enganche de su auto. Las clases de pintura que dejé porque preferí usar ese dinero para ayudarla con los gastos de su boda. El curso de inglés
que tanto quería hacer, pero que pospuse indefinidamente porque siempre surgía alguna emergencia en su vida que requería mi intervención económica. Todos esos pequeños sacrificios que yo había hecho con amor, convencida de que estaba siendo una buena madre, ahora parecían actos de una mujer débil, de alguien que no sabía valerse por sí misma. La noche cayó y yo seguía ahí, inmóvil, procesando el golpe emocional. No lloré, curiosamente. Era un dolor demasiado profundo para lágrimas. Un tipo de herida que va más allá de lo superficial. Era la comprensión dolorosa de que había fallado no solo como madre proveedora, sino como ejemplo. Mi hija no me veía como una mujer fuerte que la había apoyado incansablemente, sino como alguien inferior a su suegra, alguien que no merecía la misma admiración o respeto. Esa noche, mientras preparaba un té en la cocina vacía de mi departamento, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer cansada, con el cabello recogido en un moño desprolijo, con ojeras que delataban años de preocupación. Me pregunté cuándo había dejado de verme a mí misma como una persona completa, cuándo había permitido que mi identidad se redujera únicamente a ser la madre, que resolvía problemas financieros. Y más importante aún, me pregunté si tenía el valor de cambiar esa situación, de romper con años de una dinámica establecida, de enfrentarme a mi propia hija y decirle que no más. El dolor inicial dio paso a una claridad inesperada. Los días siguientes a aquella conversación fueron extraños, como si estuviera viendo mi vida desde fuera, con una perspectiva que nunca antes había tenido. Por primera vez en años, me permití analizar fríamente la relación que había construido con mi hija, sin el filtro del amor incondicional que siempre me había impedido ver las cosas con objetividad. Me senté con mis estados de cuenta bancarios, algo que normalmente evitaba hacer porque me deprimía ver cuánto dinero salía cada mes hacia su vida. Los números no mentían. Durante los últimos 5 años, había transferido cantidades que, sumadas, representaban más de lo que yo ganaba en un año completo. No estaba rica. Trabajaba como contadora en una empresa mediana en Buenos Aires, y mi sueldo era decente pero no extraordinario. Cada peso que enviaba a mi hija era un peso que yo no gastaba en mí misma. Había recortes en todos lados. Compraba la ropa en ofertas, comía simple. Raramente salía a cenar afuera. Mis vacaciones se limitaban a visitar a mi hermana en Rosario un fin de semana cada tanto. Me di cuenta de que no solo la ayudaba, sino que la había acostumbrado a no responsabilizarse de su propia vida. Cada factura pagada por mí había sido una oportunidad perdida para que ella creciera, para que desarrollara esa capacidad de administración que toda persona adulta necesita. Sin querer, le había quitado la posibilidad de madurar económicamente, de entender el valor real del dinero, de aprender a priorizar gastos y a tomar decisiones difíciles. La había mantenido en una burbuja artificial, donde los problemas simplemente desaparecían con una llamada a mamá. Recordé cómo había sido mi propia juventud. A los 25 años, la edad que mi hija tenía ahora, yo ya vivía sola, pagaba mi alquiler, mis cuentas, mis gastos, nadie me sostenía económicamente. Mi madre había muerto cuando yo tenía 20, y mi padre, que era taxista, apenas podía mantenerse a sí mismo. Tuve que aprender a administrarme a la fuerza, a veces pasando apretones, comiendo fideos con manteca durante semanas, pero aprendí. Y ese aprendizaje me hizo la mujer que era hoy, alguien que sabía el valor de cada peso, que sabía organizarse, que sabía sobrevivir. Con una calma que me sorprendió, tomé una decisión firme. No fue impulsiva ni nacida del rencor. Aunque no voy a negar que el rencor estaba ahí, latente, doliendo, pero la decisión vino de un lugar más profundo, del cansancio acumulado de años sintiéndome usada, no valorada, invisibilizada. Decidí que dejaría de pagar sus gastos inmediatamente, no gradualmente, no reduciéndolos poco a poco, de un día para otro, y que si tanto admiraba la autosuficiencia de su suegra, si tanto respetaba a doña Carmen por haberse hecho sola, sería justo que empezara a experimentar esa independencia en su propia piel. Pasé varios días preparándome mentalmente para la conversación. Ensayé frente al espejo lo que le diría, cómo mantendría la calma, cómo no me dejaría manipular por lágrimas o reproches. Conocía a mi hija, sabía que no iba a tomarlo bien, que probablemente intentaría hacerme sentir culpable, que buscaría todas las formas posibles de hacerme cambiar de opinión. Pero también sabía que si no me mantenía firme, si cedía aunque fuera un poco, todo habría sido en vano. La llamé un sábado por la mañana. Ella estaba en su casa. Su esposo había salido a jugar fútbol con amigos, así que estábamos solas para hablar. Comencé con calma, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Le dije que había estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada, en sus comentarios sobre doña Carmen. Le expliqué que tenía razón,
que su suegra era efectivamente admirable por su independencia y que yo había cometido un error al no permitirle a ella desarrollar esa misma cualidad. Al comunicarle mi decisión de que a partir de ese mes ya no recibiría más ayuda económica de mi parte, observé cómo su seguridad se desmoronaba. Hubo un silencio del otro lado de la línea que se extendió por varios segundos, un silencio pesado, cargado. Su reacción no fue de enojo inmediato, sino de desconcierto absoluto. Podía casi escuchar su cerebro intentando procesar lo que acababa de decirle, buscando algún sentido, alguna explicación lógica. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir al principio. Su voz sonaba pequeña, confundida, como si le hubiera hablado en otro idioma. Le repetí mi decisión, esta vez con más detalles. Le expliqué que ya no pagaría su parte del alquiler, que ya no cubriría emergencias, que ya no enviaría dinero para nada, que era hora de que ella y su esposo se hicieran cargo completamente de su vida, como cualquier pareja adulta debería hacer. Era evidente que nunca había contemplado la posibilidad de que mi apoyo desapareciera. Para ella, yo era una constante inmutable, como el sol que sale cada mañana. La idea de que esa constante pudiera cambiar simplemente no entraba en su esquema mental. Empezó a hacer preguntas atropelladas, sin coherencia, mezclando reproches con intentos de entender. ¿Pero por qué ahora? ¿Hice algo malo? ¿Es por lo de doña Carmen? ¿Estás enojada conmigo? Le respondí con honestidad. Sí, estaba herida por sus comentarios. Sí, me había dolido profundamente su falta de reconocimiento. Pero más allá de eso, le expliqué que esta decisión era tanto por su bien como por el mío, que ella necesitaba aprender a sostenerse sola, a valorar el dinero, a entender las responsabilidades adultas, y que yo necesitaba dejar de sacrificar mi propia vida, mis propios sueños, mi propia estabilidad para sostenerla a ella. Pero mamá, no podemos pagar todo solos, dijo finalmente, y en esas palabras estaba la admisión de algo que yo ya sabía, pero que ella nunca había reconocido abiertamente. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, sostenidos por mi dinero. El departamento de 2 ambientes en Palermo que alquilaban era demasiado caro para sus ingresos reales. Las salidas a restaurantes cada fin de semana, las vacaciones en Brasil, el auto nuevo que acababan de comprar, todo estaba siendo subsidiado indirectamente por mí. En ese silencio incómodo que siguió, entendí que ella no sabía realmente cuáles eran las cuentas que yo llevaba sosteniendo en la sombra. Nunca se había detenido a sumar cuánto recibía de mí. Nunca había calculado qué porcentaje de su vida estaba siendo financiado por su madre. Vivía en una nebulosa conveniente donde el dinero simplemente aparecía cuando se necesitaba, sin que ella tuviera que pensar demasiado en su origen o en su costo. Le sugerí que se sentara con su esposo esa misma tarde y revisaran sus finanzas juntos, que hicieran una lista de todos sus gastos, de todos sus ingresos y que vieran cómo podían ajustarse. Tal vez necesitarían mudarse a un departamento más barato, tal vez tendrían que reducir salidas, tal vez ella tendría que buscar un trabajo de medio tiempo adicional. No lo dije con crueldad, sino con la esperanza genuina de que este pudiera ser el empujón que necesitaba para madurar. Antes de colgar me dijo algo que me quedó resonando. No puedo creer que me hagas esto. No era una pregunta, era una afirmación cargada de victimización, como si yo le estuviera haciendo algo terrible al dejar de regalarle mi dinero. No dijo entiendo tu punto, no dijo tienes razón, no dijo lo siento por no valorar tu ayuda. Dijo que no podía creer que le hiciera esto, como si yo fuera la villana de la historia. Colgué el teléfono y me preparé un café. Mis manos temblaban ligeramente, la adrenalina todavía corría por mi cuerpo. Pero por debajo del nerviosismo había algo más, algo que no había sentido en años. Un destello de libertad, de dignidad recuperada, de control sobre mi propia vida. Tras mi decisión, el ambiente cambió por completo. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Mi hija no me llamó, no me escribió, no intentó contactarme de ninguna manera. Ese silencio era ensordecedor, más poderoso que cualquier reproche o discusión. Yo revisaba mi teléfono compulsivamente, esperando mensajes que nunca llegaban, preparándome mentalmente para confrontaciones que no ocurrían. Era como si hubiera creado un vacío entre nosotras, un espacio hueco que ninguna de las dos sabía cómo llenar. Pasaron 5 días antes de que finalmente viniera a visitarme. Llegó un martes por la tarde sin avisar, tocando el timbre con una insistencia que delataba su urgencia. Cuando abrí la puerta la vi diferente. Tenía el cabello despeinado, recogido en una cola de caballo apresurada, y su cara mostraba signos de no haber dormido bien. No traía su habitual aire de seguridad, esa confianza casi arrogante que siempre la caracterizaba. En su lugar, había algo que no le había visto en años: vulnerabilidad.
Mi hija quedó inmersa en una confusión que no intentó disimular. Entró a mi departamento sin saludarme realmente. Fue directo al sillón de la sala y se dejó caer con un suspiro profundo. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía una respuesta rápida ni una actitud desafiante. Se quedó ahí sentada mirando sus manos, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas, pero no pudiera dar con ellas. «Mamá», comenzó finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesito que hablemos». Le serví un vaso de agua y me senté frente a ella, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotras. Le dije que estaba dispuesta a escucharla, pero que mi decisión no cambiaría. Necesitaba que eso quedara claro desde el principio, antes de que comenzara cualquier conversación. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo, como si recién comenzara a comprender la magnitud de lo que ocurría. Me contó, con voz entrecortada, que había pasado los últimos días revisando sus finanzas con su esposo, que habían hecho listas, calculado gastos, intentado encontrar maneras de cuadrar los números, y que por primera vez se había dado cuenta de cuánto yo había estado cubriendo. No era solo el alquiler ocasional, como ella creía, era mucho más que eso. Ese momento de silencio fue más revelador que cualquier discusión. La vi procesar información que, supongo, siempre había estado ahí, pero que ella había elegido ignorar. Me di cuenta de que ella desconocía muchos detalles de su propia vida financiera. Y eso no era solo ignorancia, era negligencia deliberada. Era más cómodo no saber, no tener que enfrentarse a la realidad, de que no podían sostener el estilo de vida que llevaban. «No sabía que pagabas tantas cosas», me dijo finalmente, y en su voz había una mezcla de sorpresa genuina y vergüenza. Le pregunté cómo era posible que no lo supiera, si yo le transfería dinero regularmente, si siempre estaba ahí cuando surgía una emergencia. Me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de culpa y confusión, y admitió que simplemente nunca se había detenido a pensarlo realmente. El dinero llegaba, los problemas se resolvían, y ella seguía adelante sin cuestionarse mucho. No sabía exactamente cuánto costaba mantener su hogar, ni cuánto esfuerzo implicaba sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Me habló de cómo, al hacer las cuentas con su esposo, se habían dado cuenta de que su salario conjunto apenas cubría la mitad de sus gastos mensuales. La otra mitad, todo este tiempo, había venido de mí. El alquiler, las facturas de servicios, las compras del supermercado, el mantenimiento del auto, todo había sido posible porque yo estaba ahí, en segundo plano resolviendo. «¿Cómo vamos a hacer ahora?», me preguntó, y había desesperación real en su voz. No era manipulación, no era un intento de hacerme sentir culpable. Era pánico genuino de alguien que acaba de darse cuenta de que el piso bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. Le respondí con calma que tendrían que hacer lo que hace cualquier persona adulta: ajustarse a sus posibilidades reales, mudarse a un lugar más barato, tal vez un barrio más alejado del centro, reducir gastos innecesarios, aprender a vivir con lo que realmente ganaban. Todo había sido resuelto por mí, de forma silenciosa y constante, durante tanto tiempo que ella había perdido completamente la noción de lo que costaban las cosas. Me contó que cuando fueron al supermercado el día anterior, por primera vez prestó atención real a los precios, que se dio cuenta de que las marcas que siempre compraban eran las más caras, que nunca habían necesitado mirar ofertas o comparar porque siempre había dinero suficiente, mi dinero suficiente. «Me siento estúpida», admitió, y fue la primera vez que la escuché hablar con esa honestidad brutal sobre sí misma. Le dije que no era estúpida, que era joven, que había vivido en una burbuja que yo misma había creado, pero que ahora era el momento de salir de esa burbuja, por más doloroso que fuera, que esta era su oportunidad de crecer, de convertirse realmente en la adulta independiente que debía ser. Mientras la observaba, sentí una tristeza profunda, pero también una determinación renovada. Parte de mí quería ceder, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, que seguiría ayudándola. Ese instinto maternal de proteger, de resolver, de facilitar, seguía ahí, tan fuerte como siempre. Pero algo más fuerte me detuvo, la certeza de que si cedía ahora, nada cambiaría. Volveríamos al mismo patrón. Ella seguiría dependiendo de mí, y yo seguiría sacrificándome sin reconocimiento. Comprendí que seguir ayudándola de la misma manera solo perpetuaría su dependencia, y no solo su dependencia económica, sino algo más profundo, su dependencia emocional, su incapacidad de enfrentarse a los desafíos reales de la vida. Le estaba negando la oportunidad de descubrir su propia fuerza, su propia capacidad de resolver problemas. Cada vez que yo intervenía, le quitaba la posibilidad de crecer. ¿Y doña Carmen?, le pregunté de repente, y vi cómo el nombre la hacía encogerse ligeramente.
¿Qué tiene que ver ella con esto?, respondió, pero ambas sabíamos exactamente qué tenía que ver. Le recordé sus palabras de aquella conversación telefónica, cómo había exaltado la independencia de su suegra, cómo había insinuado que yo era débil por depender de otros. Le pregunté si seguía pensando lo mismo, ahora que sabía cuánto había estado dependiendo de mí. Se quedó callada, y en ese silencio estaba la respuesta. Había sido fácil admirar la independencia de doña Carmen cuando ella misma no tenía que ser independiente, cuando tenía una red de seguridad invisible que la sostenía. Ahora, enfrentada a la posibilidad real de tener que valerse por sí misma, esa admiración abstracta se había transformado en algo mucho más complejo, más incómodo. «Lo siento», dijo finalmente, y esta vez sí escuché sinceridad en su voz. «Lo siento por lo que dije, por no darme cuenta de todo lo que hacías por mí, por darlo por sentado». Le agradecí la disculpa, pero le aclaré que esto no cambiaba mi decisión. La disculpa era importante para nuestra relación, para sanar la herida que sus palabras habían causado, pero la decisión de que dejara de depender económicamente de mí no tenía que ver solo con esa conversación. Tenía que ver con años de una dinámica poco saludable que necesitaba cambiar. Aquella pausa incómoda marcó el inicio de una nueva etapa para ambas, aunque en ese momento ninguna lo entendía del todo. Cuando finalmente se fue esa tarde, abrazándome en la puerta con más fuerza de la habitual, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotras. No sabía si para mejor o para peor, pero sabía que ya no podíamos volver atrás. La burbuja se había reventado, y ahora tendríamos que aprender a relacionarnos de una manera completamente diferente. Los días siguientes fueron tensos de una manera que nunca antes había experimentado con mi hija. Había un peso en el aire cada vez que pensaba en ella, una preocupación constante que me acompañaba, incluso cuando intentaba concentrarme en otras cosas. Sabía que estaba atravesando un momento difícil, que las cuentas comenzaban a llegar y que el dinero no alcanzaba. Me llegaban comentarios indirectos a través de mi hermana, quien a veces hablaba con mi hija. Pequeñas menciones de que las cosas estaban complicadas, de que estaban haciendo ajustes. Mi hija empezó a enfrentarse a la realidad que había ignorado durante años. Las responsabilidades comenzaron a acumularse como nieve, que finalmente se desprende de una montaña. Me enteré por una amiga en común que habían puesto un cartel de «Se busca compañero de departamento» para subalquilar su segundo ambiente, ese que usaban como depósito de cosas que ni siquiera necesitaban. También supe que su esposo había empezado a trabajar, los fines de semana, haciendo repartos en delivery, algo que antes habría considerado por debajo de él. Yo observaba desde la distancia, resistiendo el impulso de intervenir como siempre había hecho. Y no fue fácil. Cada fibra de mi ser me gritaba que hiciera algo, que enviara aunque sea algo de dinero para aliviar la presión, que la llamara y le dijera que todo estaría bien. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta imaginando escenarios terribles, preguntándome si habría sido demasiado dura, si mi decisión había sido egoísta. A medida que las dificultades aparecían, también surgieron reproches indirectos y actitudes defensivas. Mi hija comenzó a publicar cosas en sus redes sociales, mensajes vagos sobre gente que te decepciona cuando más las necesitas, o descubrir quién está realmente a tu lado en los momentos difíciles. Yo veía esas publicaciones y sabía que eran para mí, aunque nunca me mencionaba directamente. Era su manera de expresar su frustración sin tener que enfrentarme cara a cara. Una tarde, en una reunión familiar en casa de mi hermana en Belgrano, finalmente nos vimos. Ella llegó tarde, algo inusual en ella que siempre era puntual. Cuando entró, noté inmediatamente los cambios. Se veía más delgada, con ojeras pronunciadas, y traía una tensión en los hombros que no había visto antes. Me saludó con frialdad, apenas un beso en la mejilla, y se fue rápidamente a la cocina a ayudar a mi hermana con la comida. Durante el almuerzo la tensión era palpable. Mi hermana intentaba mantener una conversación ligera, hablando del clima, de las noticias, de cualquier cosa que no tocara el tema del elefante en la habitación. Pero cuando mi cuñado preguntó inocentemente cómo les estaba yendo con el departamento, vi cómo mi hija se ponía rígida. «Bien», respondió cortante. «Estamos aprendiendo a administrarnos mejor». Sin embargo, ya no había espacio para retroceder. Yo misma estaba atravesando un proceso interno complejo, aprendiendo a soltar el rol de salvadora que había definido gran parte de mi identidad como madre. Era como quitarme una segunda piel, doloroso y extraño. Durante años, mi propósito principal había sido asegurarme de que mi hija estuviera bien, de que no le faltara nada, de que no sufriera las dificultades que yo había sufrido. Ahora, al dejar de hacer eso, me sentía perdida, sin saber quién era yo más allá de esa función.
Empecé a llenar ese vacío de otras maneras. Me inscribí finalmente en esas clases de pintura que había pospuesto durante años. Cada martes y jueves por la tarde, iba a un taller en San Telmo donde un grupo de mujeres de mi edad se reunía para pintar y charlar. Al principio me sentía culpable por gastar ese dinero en mí misma, pero gradualmente fui comprendiendo que no era un gasto, era una inversión en mi propia vida, en mi propia felicidad. Con el paso del tiempo, noté pequeños cambios en mi hija. La primera señal llegó 3 semanas después de nuestra última conversación, cuando me envió un mensaje de texto, preguntándome si tenía algún consejo sobre cómo organizar un presupuesto mensual. No estaba pidiéndome dinero, estaba pidiéndome conocimiento, orientación. Le respondí con todo el detalle que pude, compartiendo las técnicas que yo había usado durante años para administrar mi propio dinero. Empezó a organizarse, eso era evidente. En nuestras conversaciones telefónicas, que poco a poco se volvieron menos tensas, me contaba sobre las estrategias que estaba implementando. Había descubierto aplicaciones para rastrear gastos. Había hecho una lista de prioridades. Había aprendido a cocinar más en casa en lugar de pedir comida. Pequeños pasos que para cualquier persona eran obvios, pero que para ella representaban un territorio completamente nuevo. A priorizar gastos, algo que nunca antes había necesitado hacer. Me contó con una mezcla de vergüenza y orgullo cómo había tenido que elegir entre comprarse las botas que quería o pagar la factura del gas a tiempo, y cómo, por primera vez en su vida, había elegido la responsabilidad sobre el deseo inmediato. Esa anécdota, que me contó casi de pasada durante una llamada telefónica, me llenó de una emoción profunda. Era exactamente el tipo de crecimiento que yo había esperado que lograra. Y a buscar soluciones por su cuenta, sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. Su esposo Martín también había cambiado. Antes lo veía como alguien pasivo que dejaba que mi dinero fluyera sin cuestionar demasiado de dónde venía. Ahora, según me contaba mi hija, se había vuelto más proactivo, más involucrado en la planificación financiera de la pareja. Habían empezado a tener conversaciones sobre el futuro que nunca antes habían tenido, sobre metas reales y alcanzables. No fue un proceso rápido ni sencillo, eso tengo que admitirlo. Hubo recaídas, momentos de frustración donde mi hija me llamaba llorando diciendo que no podía más, que todo era demasiado difícil. En esos momentos, yo tenía que morderme la lengua para no decir, «Te puedo ayudar con algo de dinero». En lugar de eso, la escuchaba, le daba ánimo, le recordaba que era más fuerte de lo que pensaba. Y gradualmente, esas llamadas desesperadas se volvieron menos frecuentes. Pero cada paso que daba sin mi intervención confirmaba que mi decisión, aunque dolorosa, era necesaria. La vi crecer de maneras que nunca habría imaginado. La escuché hablar con orgullo sobre cómo habían logrado pagar todas sus cuentas a tiempo ese mes. La vi emocionarse cuando encontraron un departamento más barato en Villa Crespo, más pequeño pero suficiente para ellos dos. La escuché planear con entusiasmo cómo iban a ahorrar para unas vacaciones, no esperando que yo las financiara, sino trabajando hacia esa meta por su cuenta. Hubo un momento en particular que se me quedó grabado. Era un domingo por la tarde y habíamos quedado para tomar un café en una cafetería, cerca de mi casa en Caballito. Ella llegó con una carpeta llena de papeles, planillas de gastos que había estado llevando meticulosamente. Me mostró con orgullo cómo había logrado reducir sus gastos en un 30%, cómo había negociado con el dueño del departamento nuevo un alquiler más bajo, cómo había encontrado un trabajo freelance que le daba un ingreso extra. Nunca pensé que podría hacer todo esto, me dijo, y en sus ojos había algo que no había visto en años. Satisfacción genuina consigo misma. No era la satisfacción de haber recibido algo, sino la satisfacción de haberlo logrado por su propio esfuerzo. Esa transformación valía más que cualquier cantidad de dinero que yo hubiera podido darle. Era el regalo más grande que podía haberle dado, aunque en el momento de tomar la decisión, ninguna de las dos lo hubiera visto así. Semanas después, la transformación era evidente para cualquiera que conociera a mi hija. Ya no era solo cuestión de números o de cuentas que lograba pagar. Había algo más profundo. Un cambio en su manera de ver el mundo, de relacionarse con las cosas materiales, de entender su propio lugar en la vida. La primera vez que realmente lo noté fue durante una cena en mi departamento, casi 2 meses después de mi decisión. Mi hija ya no hablaba desde la soberbia que había caracterizado aquella conversación sobre doña Carmen. Sus comentarios ahora venían cargados de una humildad nueva, no forzada ni falsa, sino genuina. Cuando le pregunté cómo había estado la semana, en lugar de darme una respuesta vaga y superficial como antes, me habló de verdad. Me contó sobre los desafíos concretos que había enfrentado, sobre cómo había tenido que aprender a reparar una canilla que goteaba usando videos de YouTube porque no podían
Pagar al plomero. Había aprendido, de manera abrupta, lo que significaba sostener una vida sin una red invisible, que amortiguara cada caída. Y esa comprensión se reflejaba en todo, en la manera en que hablaba de sus colegas en el trabajo, con más empatía hacia aquellos que también luchaban con temas económicos, en cómo valoraba las cosas pequeñas, como un descuento en el supermercado o encontrar algo que necesitaba en un mercado de pulgas, en su nueva costumbre de revisar precios antes de comprar cualquier cosa. Una tarde me llamó, emocionada porque había conseguido un turno en una peluquería de barrio, donde el corte costaba la mitad de lo que pagaba en su salón habitual de Palermo. Antes esa llamada me hubiera parecido triste, una señal de que estaba pasando necesidad, pero el tono de su voz era completamente diferente. No estaba resignada, estaba orgullosa. «¿Y sabes qué, mamá?», me dijo. «La peluquera es súper buena. Me hizo exactamente lo que quería. No necesitaba gastar tanto en el otro lugar». Nuestra relación también empezó a cambiar de maneras que no había anticipado. Ya no se basaba únicamente en la ayuda económica, sino en conversaciones más honestas y realistas. Empezamos a hablar de cosas que antes no tocábamos, como mis propios miedos financieros, mis preocupaciones sobre mi jubilación, mis sueños que había ido posponiendo. Por primera vez, ella me preguntó sobre mi vida, sobre qué había dejado de hacer por ayudarla a ella. Tuvimos una conversación particularmente significativa un sábado por la tarde. Habíamos quedado para caminar por el Rosedal en Palermo, algo que solíamos hacer cuando ella era adolescente pero que habíamos abandonado en los últimos años. Mientras caminábamos entre las rosas, ella me preguntó directamente cuánto dinero había gastado en ella durante todos esos años. Le dije la verdad, la cifra que había calculado cuando tomé mi decisión. Descubrí que ayudar no siempre significa darlo todo. Esta fue quizás la lección más importante de todo el proceso. Ayudar verdaderamente a veces significa dar un paso atrás, permitir que la otra persona tropiece y aprenda. Significa decir no cuando sería más fácil decir sí. Significa soportar la incomodidad de ver a alguien que amas pasar por dificultades, sabiendo que esas dificultades son necesarias para su crecimiento. Y que amar también implica saber decir basta. El amor no es ilimitado en el sentido de que debamos sacrificarnos hasta desaparecer. El amor verdadero, el amor sano, incluye límites, incluye respeto mutuo, incluye reciprocidad. Amar a mi hija no significaba destruirme a mí misma para sostenerla a ella. Significaba cuidar de ambas, de ella ayudándola a crecer y de mí respetando mis propias necesidades. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, mi hija me dijo algo que se me quedó grabado. «Sabes, mamá, al principio te odié por lo que hiciste. Pensé que eras cruel, que me estabas castigando. Pero ahora entiendo que fue el acto de amor más grande que podías haberme dado». Tuve que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Me obligaste a descubrir quién soy cuando nadie me está sosteniendo. Y resulta que soy más fuerte de lo que pensaba. Le tomé la mano por encima de la mesa. Y en ese gesto simple había años de historia. De dolor, de crecimiento, de amor. Siempre fuiste fuerte, le dije. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti misma. Ella sonrió. Una sonrisa diferente a las de antes. Más profunda, más real. Y tú también eres fuerte, mamá. Más fuerte de lo que yo te daba crédito. Esa noche, después de que se fue, me quedé en mi balcón mirando las luces de Buenos Aires. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en cómo una conversación dolorosa había desencadenado una transformación que ninguna de las dos habíamos previsto. Pensé en la mujer que era hace unos meses, agotada, sin reconocimiento, perdida en un rol que me consumía, y pensé en la mujer que era ahora, con proyectos propios, con límites claros, con una relación más honesta con su hija. Con el paso de los meses, nuestra relación encontró un nuevo equilibrio que ninguna de las dos habría podido imaginar en aquel momento inicial de crisis. No fue perfecta porque las relaciones humanas nunca lo son, pero sí más justa, más honesta, más real. Era una relación basada en el respeto mutuo y no en la dependencia unilateral. Y eso hacía toda la diferencia del mundo. Mi hija había aprendido a sostenerse por sí misma de maneras que iban más allá de lo meramente financiero. Claro, ahora pagaba sus propias cuentas, administraba su propio dinero, tomaba sus propias decisiones económicas. Pero lo más importante era que había desarrollado una confianza en sí misma que antes no existía. La veía enfrentar problemas con una determinación nueva, sin esperar que alguien más viniera a rescatarla. Hace unas semanas me invitó a conocer su nuevo departamento en Villa Crespo. Era más pequeño que el anterior, más modesto. Pero cuando entré, vi algo que nunca había visto en su antiguo lugar en Palermo. Orgullo genuino. Cada mueble tenía una historia que ella me contaba con entusiasmo. La mesa de la cocina la había conseguido en un mercado de segunda mano,
y la había restaurado ella misma, lijándola y pintándola durante 2 fines de semana. Las cortinas las había cosido su suegra, doña Carmen, quien ahora también formaba parte de esta nueva dinámica de una manera diferente. «Doña Carmen me está enseñando a coser», me dijo mi hija mientras preparábamos mate en su pequeña cocina. Había una ironía hermosa en eso. La mujer que había sido usada como arma para menospreciarme, ahora era una aliada en el crecimiento de mi hija, pero de una manera que no me quitaba mi lugar. Ya no había comparaciones hirientes, solo reconocimiento de que diferentes mujeres tenían diferentes fortalezas y todas eran valiosas, y yo había aprendido a no medir mi valor por lo que podía pagar o resolver. Esto fue quizás mi mayor transformación personal. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado fusionada con mi rol de proveedora, de solucionadora de problemas. Cuando dejé de cumplir ese rol, tuve que enfrentarme a la pregunta fundamental: ¿quién soy yo más allá de eso? La respuesta me tomó meses descubrirla, pero cuando llegó, fue liberadora. Era una mujer con intereses propios, con talentos, con sueños que merecían ser perseguidos. Mis cuadros de las clases de pintura ahora decoraban las paredes de mi departamento, y cada vez que los miraba, veía evidencia tangible de que yo existía más allá de mi función maternal. Había empezado a vender algunas piezas en una galería pequeña de San Telmo, y aunque las ganancias eran modestas, representaban algo mucho más grande: mi capacidad de crear valor por mí misma. Mirando hacia atrás, entendí que aquel comentario hiriente fue el detonante que necesitábamos. Sin esa humillación, sin ese momento de dolor agudo donde sentí que mi sacrificio era invisibilizado, jamás habría tenido el valor de cambiar una dinámica que nos dañaba a ambas. A veces necesitamos que algo nos duela lo suficiente para finalmente reaccionar, para dejar de aceptar lo inaceptable, para exigir el respeto que merecemos. Esa comparación con doña Carmen, que en el momento me destrozó, terminó siendo el empujón que necesitaba. Me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme qué tipo de ejemplo estaba siendo para mi hija. Y la respuesta dolorosa fue que no estaba siendo un buen ejemplo, no por ser generosa o por ayudarla, sino por permitir que esa ayuda se convirtiera en algo que me menoscababa, que me hacía invisible, que perpetuaba su dependencia. A veces, las palabras que más duelen son las que nos obligan a despertar. Son como una alarma estridente que no podemos ignorar, que nos saca de un sueño incómodo y nos fuerza a enfrentar la realidad. La realidad era que yo me había perdido a mí misma en el proceso de sostener a mi hija, y ella se había perdido en la comodidad de ser sostenida. Ambas estábamos atrapadas en un patrón que parecía amor, pero que, en realidad, era disfuncional. Hoy sé que ese momento marcó un antes y un después, no solo en la vida de mi hija, sino también en la mía. Es curioso cómo los momentos pivotales de nuestras vidas, a menudo no los reconocemos cuando están sucediendo. En ese momento, aquella conversación telefónica fue simplemente dolorosa, humillante, devastadora. No pensé, esto va a cambiar todo para mejor. Solo pensé en cuánto me dolía, en cómo mi propia hija me había faltado el respeto. Pero ahora, con la perspectiva que dan los meses y el crecimiento que ambas hemos experimentado, veo ese momento como un regalo disfrazado. Un regalo muy feo, envuelto en papel hiriente, pero un regalo al fin. Me dio la claridad que necesitaba, el impulso que no había podido encontrar por mi cuenta. Me obligó a valorarme a mí misma de una manera que nunca antes había hecho. Dejé de ser una sombra silenciosa, ese rol al que me había resignado sin darme cuenta. Durante años fui la presencia invisible que hacía que las cosas funcionaran, que resolvía problemas desde el fondo, que sostenía vidas sin pedir reconocimiento. Pensaba que eso era nobleza, que eso era amor puro, pero ahora entiendo que era autoanulación. Era permitir que mi luz se apagara para que otros brillaran con ella, y volví a ser protagonista de mi propia historia. Esta fue la recuperación más importante. Recuperé el papel principal en la narrativa de mi vida. Ya no era un personaje secundario en la historia de mi hija. Ya no era solo la mamá de Lucía. Era Patricia, una mujer de 52 años con una vida propia, con proyectos, con amistades, con arte que crear, con lugares que visitar, con experiencias que vivir, con dignidad, porque finalmente entendí que merecía ser tratada con respeto, que mi generosidad no debía ser aprovechada, que dar no significaba dejar que me pisotearan. La dignidad no es algo que otros nos dan, es algo que reclamamos para nosotras mismas. Y yo la reclamé cuando decidí que mi hija tendría que valerse por sí misma. Cuando dije basta a años de una dinámica desbalanceada. Con límites, esos límites saludables que tanto me costó establecer pero que resultaron ser esenciales para cualquier relación funcional. Aprendí que los límites no son muros que separan, son puentes que permiten conexiones sanas. Sin límites,
Yo me había vuelto un recurso ilimitado, que mi hija consumía sin restricciones, con límites. Me convertí en una persona completa con quien ella podía relacionarse de igual a igual, y con la certeza de que el verdadero amor también enseña a volar sola. Este fue mi aprendizaje más profundo sobre la maternidad. Durante años pensé que amar a mi hija significaba facilitarle todo, allanarle el camino, evitarle sufrimientos. Pero el verdadero amor maternal es más complejo que eso. Es saber cuándo sostener y cuándo soltar. Es tener el valor de dejar que caigan, sabiendo que solo así aprenderán a levantarse. Es enseñarles a volar, no cargándolas en nuestros hombros, sino mostrándoles que tienen alas propias. El otro día Lucía me llamó con una noticia. Ella y Martín habían logrado ahorrar lo suficiente para dar el primer pago de un curso que ambos querían hacer. Me lo contó con una emoción desbordante. No porque yo les hubiera dado el dinero, sino porque lo habían conseguido por su cuenta. «Lo logramos, mamá», me dijo. Y en ese «lo logramos» había todo un mundo de crecimiento, de madurez, de autosuficiencia. Le dije cuán orgullosa estaba de ella, y era verdad. Pero también estaba orgullosa de mí misma, por haber tomado una decisión difícil, cuando hubiera sido más fácil, seguir con el status quo, por haberme respetado lo suficiente como para exigir respeto, por haber amado a mi hija lo suficiente como para dejarla crecer, incluso cuando ese crecimiento era doloroso para ambas. Ahora, cuando nos vemos, hay una ligereza en nuestras interacciones que antes no existía. Ya no hay la tensión oculta de obligaciones no reconocidas, de resentimientos guardados, de dependencias poco saludables. Hay simplemente dos mujeres adultas que se quieren, que se respetan, que están construyendo una relación basada en la elección, mutua y no en la necesidad unilateral. Y cuando pienso en doña Carmen ahora, ya no siento ese aguijón de dolor que sentí aquel día. Puedo reconocer objetivamente que es una mujer admirable, sin que esa admiración disminuya mi propio valor. Puedo ver que hay muchas maneras de ser una buena madre, muchas maneras de ser fuerte, muchas maneras de amar, y todas son válidas, siempre y cuando incluyan respeto, límites y la dignidad de todas las personas involucradas.